va mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo. Muy buenos días, amigos televidentes de Destape NEC, una propuesta comunicacional muy importante que viene empoderándose en el entorno cibernético del norte y del mundo. La propuesta justamente de Destape NET es una propuesta del Perú para el mundo, de Chiclayo precisamente para el mundo, y estamos acá justamente para desarrollar una serie de noticias, informaciones, comentarios, análisis, al estilo de Destape NET y al estilo que nos caracteriza. Desde ya, dar las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de regresar nuevamente a las comunicaciones y desarrollar un trabajo que ya venimos haciendo hace 23 años en el norte del país de manera personal, y también, por supuesto, a la invitación del colega y amigo Víctor Balcázar, a través del cual estamos generando un equipo que, como producto de la sinergia comunicacional, se convierta en una propuesta realmente importante para el norte del país. Así que estamos ya listos para el desarrollo de la noticia, la información. Hay una serie de personalidades que estarán desfilando durante los programas que vamos a tener, que son de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, y que ustedes lo pueden ver en tiempo real, y por supuesto, también después, cuando sean subidos al YouTube y al Facebook, pueden verlo. Hay personas que en ese momento de pronto están desarrollando algún otro tipo de actividades, pero lo pueden ver posteriormente porque los programas son grabados y posteriormente en la página web de www.destape.net ustedes pueden observarlo y escucharlo. Y uno de los temas que indudablemente nos llama la atención, porque posteriormente vamos a tener un enlace muy importante desde Lima, es este tema de la calzada. Hay muchas cosas inconclusas que llaman la atención en el Perú. Un tema, por ejemplo, como el proyecto de la calzada, que ya tiene naturaleza de ley, son 6 años, pero sin embargo hasta ahora no ha habido voluntad política de parte de los gobiernos central y regional también para su ejecución. Vamos a entrar ya en algunos instantes también en comunicación desde Lima, nada menos que con el presidente de la comisión o del comité de gestión del proyecto de la calzada, el contador público colegiado Juan Francisco Fernández Quirós. Y a propósito de Fernández, creo que hoy será un festival de los Fernández. Ya está con nosotros el ingeniero y abogado Iván Fernández, con quien vamos a hablar in extenso temas vinculados a la coyuntura política nacional, al tema de democracia directa, al tema del problema de la justicia en el Perú y una serie de temas que siempre serán importantes en la agenda de desarrollo nacional. Y a propósito, hoy 25 se está celebrando, es un día emblemático realmente, el tema de la no violencia contra la mujer. Lamentablemente el Perú es uno de los países que exhibe uno de los mayores niveles de falta de respeto, de gran irrespeto hacia la mujer. Estos problemas de desequilibrio de género son realmente muy grandes. Hemos visto, hemos evidenciado que con los problemas de feminicidio que se vienen dando en los últimos años en el Perú, eso se ha ido incrementando. Y esto realmente nos preocupa porque no debería ser así. Esta es una situación que nos llama a suma preocupación. Esperemos que la sociedad en general vaya tomando las medidas del caso a efectos de ir por lo menos morigerando una situación que para nada nos califica como un país que está encaminándose en el tema de los derechos humanos de manera satisfactoria. Así que, como ya hemos anunciado, en algunos minutos estaremos con nuestro amigo Iván Fernández para dialogar sobre aspectos vinculados al quehacer nacional, regional y local. Y el tema político es un tema que va entrando realmente ya a su real dimensión. Estamos casi a puertas de una campaña política electoral abierta para la realización de las elecciones presidenciales 2016 y también congresales, que serán el 10 de abril del próximo año. Ya el presidente de la República
ha formalizado esas elecciones y sabemos que a esas alturas las maquinarias y los aparatos políticos, los comandos de campaña de los diferentes partidos están aceitando justamente la maquinaria para tenerlo a punto, probablemente ya la quincena de abril, y con mucha más fuerza, mucha más vehemencia y con todo un soporte importante a partir de enero. Se anuncia incluso también ya el tema de las candidaturas congresales, que son las que de alguna manera dinamizan el proceso político. Si bien es cierto que las campañas presidenciales son de fondo las más importantes, pero paralelamente las campañas al Congreso de suyo propio tienen también un valor especial muy importante, porque finalmente en campaña son quienes dinamizan por la particularidad del voto preferencial. Cada quien evidentemente va a tratar de sublimizar la votación, va a tratar de potenciar el apoyo electoral de cada uno de los electores en el país, y por eso es que se anima un poco más una campaña electoral con la participación de los candidatos al Congreso, que los vamos a tener por muy buena cantidad. Aquí en Lambayeque, por ejemplo, hablamos de 5 candidatos por partido. Entonces, si hacemos una lógica simple o una matemática simple, al haber solamente 5, 6 o 8 partidos que se puedan presentar, va a haber una muy buena cantidad de candidatos, y esperemos pues que sean personas propositivas, personas que realmente tengan una mínima formación en cuanto a lo que significa el quehacer congresal, que tengan plena conciencia de el trabajo que van a desarrollar cuando estén en el llamado primer poder del Estado. Vamos a una breve pausa para de una vez entrar ya con la entrevista y regresamos con Destape Noticias. Nutriguagua, niños sanos, felices e inteligentes, porque les das alimentos con micronutrientes que contienen hierro, vitaminas A, C, zinc y ácido fólico. Los micronutrientes se entregan gratis en los establecimientos de salud, previenen la anemia y son para niños de 6 a 35 meses. Nutriguagua es un mensaje de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Si gusta, ponte uno, claro. Uno que sea pequeño, que no seas mal. Por la juventud y sus valores. Los invitamos al segundo Festival Juvenil de Canto y Poesía Enrique Elías Ortiz. En honor a José Leonardo Ortiz y al recordado periodista y poeta lambayecano. Participan todos los distritos de la provincia de Chiclayo, los días 24, 25 y 29 de noviembre en el auditorio de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. Trofeos, Diplomas de honor, 3.500 nuevos soles y mucho más. inscripciones Club Unión Progresista San Carlos, Municipalidad Provincial de Chiclayo y Avenida Leonardo Ortiz 158, Oficina 10. Un colectivo, festivo y gratuito evento, porque la cultura y el arte nos conducen a la libertad. El Festival Juvenil de Canto y Poesía Enrique Elías Ortiz. Una decía, compadre, que las 4 patas comenzaron a ceder, pero fue una caída extraordinaria en cámara lenta. Nutriguagua, niños sanos, felices e inteligentes, porque les das alimentos con micronutrientes que contienen hierro, vitaminas A, C, zinc y ácido fólico. Los micronutrientes se entregan gratis en los establecimientos de salud, previenen la anemia y son para niños de 6 a 35 meses. Nutriguagua es un mensaje de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Regresamos con Destape Noticias y ya tenemos la grata presencia de un gran amigo, un profesional que representa a la sociedad civil lambayecana de hace buen tiempo. Él es ingeniero y abogado también de profesión, y con él vamos a hablar de diferentes temas vinculados al quehacer nacional. Iván,
¿Cómo estás? Muy buenos días. Iván Muy Fernández buenos está con días, nosotros. Edwin, y a todos los que nos están viendo ahorita por la línea de internet, acá a tu disposición para las preguntas que consideres conveniente. Iván, definitivamente tú eres un líder de opinión, reconocemos de alguna manera el posicionamiento que has logrado producto de tu empeño, por ejemplo, en el tema de proyectos jurados y otros más, el tren del norte, etcétera. Pero comencemos hablando este tema de la nueva ley universitaria que al parecer va a encontrar desde ya algunos pequeños obstáculos, por así decirlo, y de repente siendo algo eufemístico, con este proyecto de ley presentado en el Congreso, donde se pretende todavía esperar que acabe el mandato de los rectores, en el caso de San Marcos hasta mayo, y de alguna manera haciendo tabla rasa de la nueva ley. ¿Qué opinas de la forma como se está instrumentalizando, operativizando la nueva ley universitaria? ¿Cuál es la percepción que tienes, Iván, al respecto? Desde un punto de vista subjetivo y personal, tengo sentimientos encontrados, Edwin, sinceramente, en la medida de que, si bien es cierto, ninguna norma tiene efecto retroactivo, es cierto también que las personas que fueron elegidas deben de cumplir su mandato, porque eso es un Estado de Derecho que te permite que, al haber sido elegido por voto, en este caso de la comunidad de la Asamblea universitaria, Universitaria, ¿no? Tienes que cumplir tu mandato. Eso es indefectible, eso pasa en cualquier sociedad del mundo, ¿no?, que tiene un debido Estado de Derecho, ¿no? Entonces, acá hay una situación que lamentablemente no se ha previsto en la norma, y en la norma está orientada de que todos deben de terminar este año para comenzar con las nuevas autoridades el próximo año. Entonces hay un conflicto normativo, diría yo, de alguna manera, y que como hombre de derecho te dicen primero, tú tienes que estar sujeto a la ley, y la ley me obliga a que yo tenga que cambiar las autoridades, sí, pero momentito, hay también un sistema orientado a la constitucionalidad de las normas, en la cual tú dices de que si fuiste elegido, debes de permanecer el tiempo que fuiste elegido, ¿no? Mañana más tarde no puede aparecer una ley que dice el presidente que ingresa el próximo año, termine el otro año. No es así, porque ya todo está previamente establecido, ¿no? Entonces, aquí ha habido que ver bien en claro las observaciones de la norma que han debido de reajustarse, pero también ¿qué ha pasado? Que se ha prestado para que ciertos politiqueros que tenemos en nuestro ambiente político se presten para que hacer los lobbies y formalizar alguna salida, de alguna manera, entre comillas digo, una salida que a veces puede resultar pseudo-democrática. Claro, pero el tema, Iván, situándolo en su real contexto, pasa porque de pronto hay un cuestionamiento muy fuerte a la mayoría de autoridades universitarias y creo que es de conocimiento nacional, que por ejemplo universidades como la San Antonio Abad del Cusco, que recibe 400 millones más los 200 millones, solamente 400 por el tema de canon minero, sin embargo no hacen procesos de investigación al interno de la universidad, y más bien hay un problema de incapacidad de gasto, entre otras cosas, y bueno, el cuestionamiento de por sí fluye solo. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero hay mecanismos que te permite el sistema de justicia para que esas personas tarde o temprano terminen en la cárcel, o desde ahorita ya seguirles un proceso para que las personas que han delinquido, llevándose los recursos económicos de las universidades, sobre todo provenientes del canon, ¿no?, estén en prisión. Lamentablemente no se han accionado como debido de ser. Y aquí viene la mezcla de la apreciación subjetiva que se tiene por la sociedad en general y la que te da la cuestión constitucional, que dices, bueno, ese señor podrá ser, entre comillas, puedo decir un diablo, pero el señor fue elegido democráticamente, ¿no? Entonces, he ahí el sentimiento encontrado que yo tengo entre la aplicación de la norma tal cual debe ser, pero también en la opción que difiere en el derecho constitucional. Entonces, acá viene una situación que hay que encontrarle una salida, y esa salida de todas maneras va a tener que ser inscrita en las excepciones de la ley universitaria, que yo le estoy revisando, hay unas situaciones que no están del todo claras en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, de la misma norma universitaria, podemos hablar respecto a que, por ejemplo, hay profesores que se necesitan, ya pasados los 70 años, ya no pueden dictar cátedra, y hay personas lúcidas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Luis Alberto Sánchez. Él se ha podido haber dado cátedra hasta el último día de su vida. 3 veces rector de San Marcos, ¿no? Pero era lúcido. Entonces ahí viene la situación, que no por la edad
te permita sacar a a un buen profesional, ¿no? De dar experiencia de vida en la universidad, ¿no? Que te llega a enseñar. Entonces, entre otras situaciones más que no se acoplan bien a la normatividad. Creo que la normatividad fue hecha muy a la ligera, ¿no? Hoy están pagando los platos rotos porque tienen que hacerse unos reajustes necesarios para que esta cosa vaya bien. Ahora, la esencia en sí de la norma es buena, ¿no? Es buena la esencia de la norma, pero también viene en orientación a situaciones que deben de irse reajustando para llegar a hacerla mejor. Claro, y el tema también, Iván, pasa por la tan cacareada autonomía universitaria que en la anterior ley, la 23733, pareciera que les daba patente de corso a algunas cofradías al interno de las universidades públicas, de manera especial y también privadas algunos, para generar pequeños feudos, y de pronto los rectores terminaban como especie de señores feudales en claustros que no eran de ellos directamente, obviamente, pero que sin embargo el poder que ellos habían acumulado era un poder casi omnímodo. Entonces, un poco el tema pasa por ahí, cómo hacer que la ley universitaria sea realmente, la autonomía universitaria sea dentro de la ley y no genere este tipo de vicios. Hay que reajustarla, hay que ponerla en exposición pública, va a haber reajustes, pero el detalle es de que estoy seguro que ya ahorita las nuevas posibles autoridades ya comienzan a hacer sus argollas, que en este país se presta para todo. Ten por seguro que siempre saldrá a resaltar aquella frase que en realidad se maneja en el Perú, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y tarde o temprano, aún con la nueva ley universitaria, vas a encontrar que estas nuevas autoridades van a comenzar a hacer sus cofradías, que tú dices, ¿no? Entonces se van a distorsionar, porque esto parte de que una sociedad que está mal estructurada, el sistema de justicia está mal estructurado y permite que situaciones de esta naturaleza lleguen a distorsionarse por más buenas intenciones que hayan tenido al inicio de crear la norma, ¿no? Puedes tener las mejores intenciones, pero todo llega a distorsionarse acá. Por ejemplo, te hago un ejemplo elemental, ¿no? Decía, hace muchos años yo hablaba con unos amigos que me decía que en Bolivia, en Paraguay, habían copiado la ley de las apafas del Perú porque consideraron que era una de las mejores normas de incluir al padre dentro de los colegios que son de la parte del Estado, ¿no? Era lo mejor y lo copiaron allá. Y allá está funcionando bien. Y acá ya se distorsionó, se llegó a malograr y encuentras pues que hoy las apafas son reuniones de gente que a veces lo único que buscan es robarse la plata de los padres de familia. Se distorsionó. Claro, tú me haces acordar a propósito del ámbito educativo, cuando en la década de los 90, con la teoría psicopedagógica del constructivismo, se aplica el famoso bachillerato, que es un éxito en Argentina, en Chile, en otros países, pero acá fue un fracaso el primer año que se trató de instrumentalizar. Exacto, porque se distorsiona. Ahora, bajo el pretexto del tema educativo, también tú encuentras que toda nuestra sociedad orienta a que con la educación vamos a cambiar, y encuentras que, por ejemplo, en el ámbito educativo, encuentras que, por ejemplo... O sea que no es tan cierto el que estudia triunfa. ¿Te acuerdas que cuando éramos niños nos decían así? Ya hasta en los libros estaba graficado eso, el que estudia triunfa. No, en realidad el que estudia puede triunfar afuera. Acá probablemente no, porque termine de taxista, ¿no? Y puedes tener taxistas con títulos de médico o ingenieros acá. Por eso dicen que el Perú tiene los taxistas más cultos e ilustrados de América Latina. Así es. Entonces aquí viene la distorsión en la medida de que vas a encontrar que si tú no estableces un mecanismo adecuado, democrático en esencia, para cambiar las estructuras de la nación, vamos a seguir sobre lo mismo, ¿no? Yo tengo un artículo que me generó unos pequeños inconvenientes hace poco que se llama "No a los magistrados en las universidades", ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el único país que incluye magistrados en las universidades bajo el pretexto que te brinda la constitución política es en el Perú. Tú te vas a los países del primer mundo y los magistrados no pueden dar clases, porque los magistrados, llámese jueces, jueces, fiscales o procuradores, ¿no? Entre otros, como defensores del pueblo, no pueden dar clases en las universidades porque están dedicados a tiempo completo para el Estado. Por eso el Estado les paga bien. Aquí van a las universidades a dar clases y después encuentras que se distorsiona, ¿no? Suena bonito, el juez fulano de tal enseña en tal universidad, y después encuentras que ese juez le cayó el caso de la universidad tal, y que la universidad tal llega a ser la patronal
de ese juez, Y ¿no? por lo tanto se convierte en juez y parte. Se convierte en juez y parte. Problemas tenemos ya aquí, Sí, ¿no? sí, más de uno, ¿no? Entonces, ¿viste cómo se llega a distorsionar una cosa que inicialmente suena bonita, se ve bonita? Bueno, y algo realmente escandaloso que en la década de los 90, en pleno Fujimorato, algunos rectores y en complicidad con las asambleas universitarias daban el doctorado honoris causa a vocales supremos coludidos con Vladimiro Montesinos. ¿Viste? Imagínate a lo que se llegó. ¿Cómo se llega a distorsionar toda esta situación bajo el pretexto de que brinda la educación, ¿no? Entonces, aquí encuentras, por ejemplo, que los jueces o fiscales, cuando están dando clases, y eso me ha sucedido algunas veces, apagan sus celulares. Entonces ya encuentras que acá en camino a Reque hay un accidente, fallece gente y hay que recoger el cuerpo, y al fiscal no lo encuentras por ninguna parte, porque el señor fiscal o el señor que tiene que levantar el cuerpo está en la universidad XYZ dando clases y apagó los celulares, y es lo mismo le dice a sus alumnos, ¿no? Apaguen los celulares, entonces no lo puedes encontrar, y ahí comienza una situación de distorsión también. O también te encuentras que cuando tú estás en las aulas universitarias o ya empiezas a litigar, encuentras que una coleguita muy agraciada, muy bonita, muy bien vestida, con una minifalda Bastante atractiva, como la que ¿no? le gusta a Iván Fernández. Llega a litigar contigo y se encuentra, y lo primero que entra y lo ve al juez y lo saluda muy afectuosamente. Después tú te enteras que ese juez, ¿no?, ha sido su profesor. Y en las épocas universitarias, de alguna manera, la chica que no era muy buena en el estudio sacó buenas notas en ese curso. Entonces se distorsiona, yo no puedo competir con ella de igual a igual porque ella tiene algunos recursos que obviamente me pueden llegar a ganar el caso. Claro, definitivamente ese es un tema que de alguna manera debe tomarse en consideración, y ojalá que el SUNEDU y quienes de alguna manera tienen que ver con la implementación de la nueva ley lo hagan. Pasando a otro tema, Iván, algo que realmente ha llamado la atención, porque quizás en este país nuestro vivimos más de escándalos que de otra cosa, con este tema del Consejo Nacional de la Magistratura y con el baloteo final que tuvo Quispe Pariona, un consejero pues realmente impresentable, que en un primer momento fue blindado nada menos que por los demás consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y finalmente pues tuvo que salir, como se dice, por la pata de los caballos, por la presión mediática básicamente que hubo. Pero ¿qué opinas al respecto del Consejo Nacional de la Magistratura, de la forma como está actuando y cómo realmente debería actuar? El Consejo Nacional de la Magistratura es una institución de fachada pseudo-democrática. Así lo he tachado yo, de alguna manera, porque... Tú en ese aspecto lo tienes muy claro. Bastante claro. Definitivamente para ti el CNM no es una alternativa de generar magistrados proactivos y capaces. El detalle es que no devienen de voto sufragio popular, vienen de voto parcializado emitido por los colegios profesionales. Recuerda que para instaurar un Consejo Nacional de la Magistratura hay uno de los colegios, está uno de la Fiscalía, uno de los jueces supremos, está de las facultades de una Derecho. de las facultades de Derecho y una de las facultades en general de las universidades nacionales y de las universidades particulares. Esos conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el detalle es de que es un voto, entre comillas, yo le llamo profesional, en donde cada 7 años, se convoca a los profesionales del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, para hacerlos cómplices de una votación para elegir a un fulano que mañana más tarde va a elegir a los jueces y magistrados, ¿no? Una vez más se viene por ahí algunos eruditos que dicen, los que se creen que con el derecho son dueños y señores de todas las causas, ¿no? El detalle es de que dicen que todos deberían ser hombres de derecho, o sea, abogados. No hay cosa peor, hermano, que puede existir, diciéndotelo desde mi punto de vista. ¿Alguna vez te escuché decir la justicia es algo tan importante y trascendente como para dejarla solamente en manos de abogados, ¿no? Así es. Bueno, cualquier letrado que escucha eso se puede sentir ofendido. Que se siente ofendido, hermano, pero es la verdad. El detalle es de que yo le digo, ¿cuál es la carrera profesional que está encargada del sistema de justicia de nuestra nación? Los abogados, el derecho. Ahora yo te pregunto, ¿en nuestro sistema de justicia funciona? No funciona. ¿Y la culpa entonces de quién es? De quienes se supone son operadores de la una lógica, justicia. ¿no? Porque, por ejemplo, mira, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal,
se decía pues que ahora sí ya vienen vientos nuevos de renovación, la aceleración de los procesos, etcétera, pero seguimos en lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿en qué hemos mejorado, por ejemplo, con ese nuevo tipo de implementaciones cuando los operadores de la justicia son los mismos? Viene por la situación de que, mira, normalmente, ¿qué es lo que hace el Perú? Alemania genera unas situaciones interesantes que son copiadas después por Italia. Entonces, España le copia a Italia, ¿no? Y Argentina le copia a España. Chile le copia a Argentina y al final nosotros salimos copiados. Y en el transcurso, ¿no?, en el periplo de toda esa información que ha traducido ya ha pasado 6, 7, 8 años para llegar a Perú, llega distorsionada o llega de alguna manera amañada y aquí la distorsionan más. Es como si yo te dijera, pues, ¿no?, un arroz con pato lleva pato, pues para ellos el arroz con pato lleva pescado, algo así caramba. que no es, ¿no? Entonces se distorsiona. La situación es lo siguiente, que el nuevo Código Procesal Penal, que es una institución procesal propia de los países anglo-norteamericanos, ¿no? Los famosos anglosajones. Los sajones pasaron de moda, por eso yo me dirijo ahora a los anglo-norteamericanos. Está orientada a que la participación ciudadana dentro del sistema de justicia sea efectiva. Entonces, el proceso de instrucción que hace el fiscal dirige la investigación con el apoyo de la policía. Es el titular de la acción penal, Exacto. ¿cierto? Sí, de la investigación. Pero acá se orienta a que un juez se instruye a un juez, cuando en otras situaciones se instruye a un conjunto de ciudadanos para hacer una acción, ya elevarla a una situación penal, ¿no? Entonces, aquí se ha distorsionado. Entonces, si bien es cierto, algunas pautas son las correctas, lamentablemente llega a distorsionarse en el camino cuando la esencia de la participación ciudadana como aspecto democrático y fundamental para las estructuras de la nación es que el ciudadano participe en su sistema de justicia, porque el sistema de justicia tiene que ser democrático, porque la democracia es justicia, ¿no? Lamentablemente en nuestro país eso no se da, no funciona, y se le veta al ciudadano para que no participe por intereses mezquinos y particulares. Felizmente que ya el proceso de concientización, como tú lo sabes, que el cual hemos venido haciéndolo nosotros desde hace muchos años. Tú has sido un terco y casi una especie de Quijote en este mare magnum de la justicia en el Perú, que ha propuesto el tema del proyecto Jurados hace 15 años, ¿me equivoco? 16. 16, exactamente. La pregunta es, ¿qué se ha avanzado? Porque realmente el escepticismo todavía de algunos que pretenden decir, no, eso está bien para otras sociedades, colectividades, pero en el Perú nunca. ¿Qué podría decirles a ellos? A los detractores de hoy más que nunca de me la invitan propuesta. a dar conferencias al respecto. Hoy más que nunca se ve que la mayoría de políticos ya incluyen la posibilidad de hacer cambio, incluir al ciudadano como un juicio por jurados, y tenemos, por ahí me dijo un amigo, nuestro amigo común, Dante Ramos, me dijo, Iván, Dante Ramos de Rosas. ¿viste las noticias que Yehude ha salido a hablar sobre que él también en una opción de llegar al poder podría el juicio por jurados? Le digo, mira, aquel que una vez no le dio ni importancia a lo que yo decía, hoy ya lo viene a decir, ¿no? Porque ya es un caballito de batalla, y el detalle es que es un despertar ciudadano. ¿Cómo? En un trabajo que hemos venido haciendo por interés nacional, de que los ciudadanos se enteren que la democracia no solamente es voto, ¿no? La democracia es participar dentro del Poder Judicial, donde lamentablemente el pueblo no participa. Esto ha permitido que yo haya estado en Ayacucho, en Huánuco, en Cusco. Incluso invitados por facultades de Derecho, tengo entendido. También, sí, yo estuve en el Congreso en Lima y Facultad de Derecho. Entonces ya hoy tengo un amigo que el doctor Salazar, que es juez en Ucayali, él va a hacer para el 17 de diciembre una exposición sobre el juicio por jurado. O sea, ya hay magistrados que están tomando la iniciativa y muchos me consultan a mí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un supremo que es Salas Arenas, ¿no? José Salas Arenas, que es supremo, que está orientado ya al juicio por jurados, y antes no le podían hablar nada de ello. Otro es Duberlí Rodríguez, que él cree mucho en la justicia popular, ¿no? La justicia participativa plena popular, aunque no se tome mal, ¿eh? Acá la palabra justicia popular suena al hinchamiento, ¿no? De juicios populares hace recordar mucho a la década de los 80. Pero lamentablemente porque se distorsionó ese aspecto, Claro, pero en realidad sí, eso sí. es la justicia popular en donde el pueblo participa. Cambiemos, la justicia democrática, ¿no? Entonces, Duberlí Rodríguez, y ya tenemos mucha gente que hoy más que nunca, y por las redes, se llega a orientar sobre los artículos que yo vengo escribiendo hace muchos años, ¿no? Y en la cual
ya hay interés. Gente que al comienzo renegaba del juicio por jurados, hoy los vemos pues que por las calles me llaman o me hacen consultas al respecto, ¿no? Y Se podría decir que la herejía de hoy se convierte en la verdad del mañana. Lo que finalmente ahora, no se entendió, porque el problema, aparte de intereses creados que existe en algunos sectores, es que no se logra entender de repente una propuesta, ¿verdad? Y entonces, como yo no entiendo algo, lo más fácil es combatirlo. es verdad, es verdad. Pero si yo lo entiendo, por lo menos admito para debate, Claro, ¿cierto? totalmente cierto. El detalle es de que la gente parte de prejuicios, ¿no? Ah, bueno, ese es un problema. Definitivamente, la Ese es un gente problema. dice, sí, oiga, o sea, la gente mira al vecino, mira al delincuente, mira las noticias, oiga, le digo, señor, usted piense que tarde o temprano el jurado va a ser alguien que esté en su casa, su hijo, su esposa, su sobrino, su primo, ellos, ¿no? Y si ve que no son personas idóneas, usted tiene el deber de tacharlas, pero si son idóneas, que participen. Si son honestos, honorables, ciudadanos, van a tener que participar. Olvídese del de al frente, del de la calle, el delincuente, esos no van a participar. Por ejemplo, para un juicio por jurados está terminantemente prohibido que participen abogados. ¿En qué país de América Latina, porque podemos hablar pues de Estados Unidos Canadá, como un ejemplo en ese tipo de temas, pero en América Latina, ¿en qué países ya se está implementando, ya se implementó el juicio por jurados, En Iván? estos 16 años he visto cómo en el mundo, no solamente en América Latina, el despertar ciudadano ha ido creciendo para ya hacerlo realidad, ¿no? Y tenemos que en América Latina, Brasil empezó inicialmente, después vino Argentina, hoy Bolivia tiene un pseudo jurado por ahí, lo están reinventando el jurado. Ese es el problema, que cuando tú reinventas una institución se llega a distorsionar. Ojalá que se tome tal cual los gringos lo han venido haciendo desde hace más de 1000 años, ¿no? Tenemos en Centroamérica, Chile ahorita está haciendo una investigación sobre el tema de jurados, probablemente también nos puede llevar la delantera. Argentina ya es una realidad. Tenemos Panamá, Nicaragua, aquella Nicaragua pues somocista que venía de un proceso de revolución grande, hoy ya tiene un sistema eficiente de democracia en su poder judicial, con el juicio por jurado, reajustándolo, y así hoy vamos a tener que tarde o temprano ya va a venir una adhesión de los países vecinos a hacer realidad el juicio por jurado. Si yo me traslado a Asia, es más importante el tema en la medida de que lo ha tomado Japón, lo ha retomado Japón, porque Japón perdió el juicio por jurados. Mira, qué cosa para más. ¿Ya había en Japón el juicio por En jurado? Japón, antes de la ¿Y Segunda qué Guerra pasó? Mundial, había juicio por jurados. Y mira, qué irónica que es la vida. El que le quita el juicio por jurados es Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega Estados Unidos a Japón, a invadir Japón, lo primero que quitan el juicio por jurados. ¿Sabes por qué? Porque los norteamericanos llegaban para ajusticiar a ciertos japoneses, ¿no?, que combatieron con ellos, y para eso evitas que el pueblo participe en la justicia, porque no va a permitir que ajusticies a cualquiera, ¿no? Entonces una forma es, saca el juicio por jurados y mete a tus jueces, ¿no? Estados Unidos puso a los jueces más convenientes. Claro, hoy Japón en el año 2007 ha reinstaurado el juicio por jurados por considerarlo una situación no anglo-norteamericana, como todo el mundo dice, o anglosajona, sino porque es la forma más eficiente de administrar justicia. La justicia no puede ser impartida por una persona o un juez unipersonal. Si bien es cierto, el juez unipersonal está orientado al derecho, los hechos debe conocerlos el pueblo. Que el pueblo conozca los hechos y verás que el pueblo sabrá cómo decidir. Tenemos Corea, que lo instauró en el 2009. Corea del Sur, supongo. Claro, No, Corea del Norte Corea del no, Norte definitivamente ellos está seguirán en con los otra cosa. jueces que mejor valen al ritmo del gobernante de turno. De Kim Il-sung. Pero el tema es sumamente interesante cuando ves China, la China revolucionaria, izquierdista, todo, cómo es que toma copia de los países anglo-norteamericanos el juicio por jurados, teniendo en consideración que China tenía un sistema tremendamente inquisitorial, aquel que te cortaban el dedo, te cortaban la mano o el pie si eras un delincuente de escape. Hoy por hoy el juicio por jurado ya es hecho realidad y es el único país que ha hecho pena de muerte para políticos corruptos. Si tú verás en las redes, ya hay varios políticos corruptos, Ministros incluso, que han sido ¿no? Que no lo tienen ni Estados colgados. Unidos, por si acaso. Mire este detalle, ni Estados Unidos tiene
políticos que han ido a pena de muerte, ¿no? Por delincuente común y corriente. Pero en China lo ha mejorado. Bueno, Entonces, y si esto se aplicara en el Perú, nuestra clase política quedaría muy mermada. yo creo que, aparte de quedarme armada, creo que entraría reflexión y encarrilaría, ¿no? Ahí viene, o sea, tendrías que decirle que de hoy en adelante las cosas se van a manejar así, si no, tu cuello estaría en peligro. Ahí viene ya el cambio estructural. Entonces China, para mejorar su sistema económico, su sistema educativo, mira, recuerda que China no puede educar a toda su población, ¿no? Por supuesto, es imposible, pero ha exacto. permitido de que el pueblo, aunque sea en su grado de ignorancia, participe administrando justicia, porque administrar justicia se basa en el criterio sentido común, de conocer los hechos, debatir sobre los hechos y hacer un proceso que le llamamos el dialéctico, el proceso de la verdad, ¿no? Para eso se hizo el juicio por jurados, acercar el pueblo a la administración de justicia y hacerlo efectivo, de tal manera que tarde o temprano, cuando el pueblo dice culpable o inocente, es bien poco cuando se equivoca. Iván, estamos a escasos años de cumplir 200 años de vida política republicana, el 2021, y ¿cuál es la reflexión que podríamos hacer de cara a lo que va a significar eso? Porque más allá de conmemoraciones, de celebraciones, yo creo que cabe un acto de reflexión y un alto en el camino a la vez, un acto de reflexión y un alto en el camino para reflexionar respecto a qué tanto hemos avanzado como país y si realmente somos una verdadera nación o seguimos siendo un proyecto de nación. Cuando hice el estudio de investigación me encontré con sorpresas cuando hace 15 años era difícil investigar porque no se tenía el internet, ¿no? Pero cuando llegué a tener el internet y comencé a hurgar información respecto al juicio por jurado, encontré como sorpresa que el juicio por jurado estaba inscrito en la primera constitución política del Perú, la de 1823. Decía, instáurese el juicio por jurados. Las subsiguientes 5 constituciones se orientaban a que se haga el juicio por jurado una realidad, ¿no? Lamentablemente, Ramón Castilla, en su constitución de 1856, si no me equivoco, eliminó el juicio por jurados definitivamente, ¿no? Había ahí una especie de conflicto entre los ilustres, ¿no? Y los liberales, y en ese proceso de conflicto pues se orientaba que cambiemos el sistema de justicia, pero no, pues ¿cómo le vas a dar la justicia al pueblo que el pueblo es ignorante? Porque aquí se mezcla mucho el aspecto educativo, ¿no? Se antepone ante una situación de que para administrar justicia no se necesita grado de instrucción alguno, ¿no? Criterio y sentido común basta y sobra. Entonces, aquí se vienen situaciones que han venido asentándose después de la constitución de Ramón Castilla, con la libertad sobre todo de los esclavos, ¿no? Oye, ¿cómo vas a meter a los esclavos a administrar justicia? A los indios. Eso era pues una aberración, ¿no? Partiendo sobre todo sobre la gente ilustrada de aquel entonces. Ahora, viene la reflexión para el año 2021, ¿no? Viene que tendremos que encarrilar mejor nuestro sistema democrático. Y nuestro mejor sistema democrático se orienta, y no me canso de decirlo, puede resultar aburrido, ¿no? Tedioso, pero si tú no democratizas el sistema de justicia, no solamente el Poder Judicial, el sistema de justicia, y lo empoderas al ciudadano en la cúspide del sistema de justicia, que es el Poder Judicial, este país no va a cambiar. Y ahora, cuando te hablo del sistema de justicia, estoy orientando a que el pueblo elija también, no solamente participa. Tú me haces recordar, Iván, a José Carlos Mariatti, que en la década del 20, el siglo pasado, decía, no se puede democratizar la educación si primero no se democratiza la economía. ¿Por ahí va el tema de la justicia también? Es que antes de que democratice la educación, la economía, democratiza el sistema de justicia, es sobre todo, es sumamente importante. Yo le diría ahorita en este momento a nuestros amigos que nos están viendo por internet, que en mi Facebook de Iván G. Fernández Paz, encuentren un cuento que se llama Juan Pérez y su viaje al más allá, y pueden entrar a propósito, y haciendo un paréntesis, Iván, tú has sido galardonado, tengo entendido, recientemente, con ese cuento. Con tu filo literario, que para mí realmente es novedoso. Sí, bueno, de alguna manera novedoso. También la impronta literaria cuenta contigo. Te cuento, yo la literatura no era mucho de mi agrado. Yo he cambiado recién, ¿no? Yo siempre he considerado, yo he considerado, y te lo digo desde el punto de vista de cerebro ingeniero, es que si yo veía a mi primo leer bastante,
¿no? Porque aquí todo el mundo dice, la gente no lee. Así Y pues es. hermano, no lees porque no tienes tiempo. Y cuando yo lo veía a mi primo leyendo hace 30 años atrás, le decía, oye, ¿cuándo trabajas? Mi primo, oye, después me decía mi primo, pero tú tienes carro, claro, porque yo trabajo, tú lees. Entonces, ¿qué hacemos? El ingeniero construye y es activo. Si te gusta leer, bien, pero si no te gusta leer, no está mal, hermano. ¿Cuál es el problema? El mundo está orientado a que hay gente que le gusta leer, bien por ellos. Si no te gusta leer, no leas, pues, hermano. Porque para mí, en aquel entonces, y puede sonar peyorativo, el que lee está ocioso, pues, hermano. Porque si tienes todo el tiempo del mundo para leer, es porque te sobra el tiempo. Mira, ayer me he visto con un buen amigo nuestro, Elvin Silva, que es un consultor de polendas en el norte del país, y él me decía que ha estado 3 días leyendo las obras de Larson, las obras completas. Vive sus rentas. Anonadante. Perdón, vive sus rentas. No tiene la posibilidad de hacerlo porque obviamente con una consultoría que saque hoy tiene para todo el mes, ¿no? O sea, ¿Entiendes? tiene esa ventaja, Entonces, ¿no? tienes esa ventaja. Y es trabajador independiente. Yo te digo mira, te digo una Pero, cosa. ¿qué Por ejemplo, tal, ¿cuáles son las personas que más leen de todo? A mí me llama la atención los que venden periódicos en los kioscos. Esos señores se leen todos los periódicos y todas las revistas que tienen, ¿no? Son los más ilustrados y probablemente no tienen cartón alguno de universidad, pero son los más ilustrados y en buena hora por ellos, ¿no? Pero el detalle es de que la gente que construye, la gente que trabaja a veces no tiene tiempo de leer. Como te decía, yo le decía a la gente, ¿por qué Grecia llegó a tener pues estos hemiciclos orientados al arte y la poesía? Porque los pueblos se orientan a la cultura cuando tienes la barriga llena. Si tú mañana comes bien, te sientas a ver tu televisión o prendes tu música y escuchas a Beethoven. Pero si no tienes nada en el estómago, ¿sabes lo que se te viene a la cabeza? La revolución. Las revoluciones nacen cuando tú no tienes que llevarte al estómago. Peor, cuando tus hijos no tienen que llevarse al estómago. Ahí nacen las revoluciones. Cuando ya la sociedad se establece, se formaliza, genera riqueza, y una vez que ya la riqueza te sobra, te da tiempo que te sientes, puedes agarrar un libro, leerlo, ¿no? Analizarlo, filosofar sobre el mismo. Pero, momentito, todavía no somos una sociedad que hemos llegado a ese nivel, ¿no? En donde tú dices, el peruano no lee porque el peruano trabaja, ¿no? Y si lo mandas a Estados Unidos vas a encontrar que los peruanos o a Europa son de las personas más trabajadoras que hay, se les contrata muy fácilmente. Ahora, ¿es malo que no lean? Aunque también creo que es, no creo que cometemos aquí una afrenta a nadie. Pero hay mucha pereza intelectual también, Sí, o sea, sí, incluso, fíjate, te digo de los que nos llamamos profesionales o somos profesionales o de alguna manera hemos egresado de alguna universidad, pero no seguimos actualizándonos, por ejemplo, o sea, nos Totalmente quedamos de- con lo que la universidad nos dio Totalmente hace de 10, acuerdo, 15, 20 totalmente de años. acuerdo con lo que te digas. Entonces, por ejemplo, ¿quién es un analfabeto funcional ahora? A propósito que estamos en un canal por internet, aquellos que no manejan pues los nuevos conceptos de la comunicación a este nivel. Es totalmente de acuerdo. Yo te digo, está bien, si tú tienes, pero ese analfabeto funcional tendrá otras cosas que hacer, pero eso no lo hace un mal ciudadano, probablemente criticable dentro de su por ambiente, supuesto, ¿no? exacto. Pero el detalle es de que de alguna manera tenemos que cambiar el chip a los ciudadanos y decirle, oiga, por ejemplo, nosotros hablamos de que aquí en nuestro foro decían, la gente no sabe la constitución política del Perú, esa es una vergüenza. Oiga, le decía, nuestra constitución política del Perú es un libro acá, casi un librito. Sí. La constitución política en Estados Unidos son 2 hojas, ¿ya? Y cuando se hizo un proceso de investigación, se encuentra que en los norteamericanos tampoco leen su constitución, les llega altamente, no les interesa. Entonces, no es requisito que hacerte mejor ciudadano que tú sepas tu constitución. Es más, cuando te vas a ir a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, tú subes al avión, lo único que necesitas es tu visa y llegar al país y asentarte en el país y caminar derecho, bajo tu criterio elemental de que si haces las cosas mal, te va a ir mal. Acá no, acá la gente piensa de que deberías de leerte la constitución de los norteamericanos, y eso no es, pues, no es la situación así. Hay situaciones, por ejemplo, contaba con un amigo que había ido por todo el mundo, me decía, las cosas bien interesantes de Singapur. En Singapur, por ejemplo, a las personas que botan un papel al piso, se van 5 días presos, pero si botas un chicle, te vas 7 días preso. Aparte que tienes que pagar una multa. Y los mismos policías de Singapur, adivina atrás de quién andan sobre el asunto de los chicles, de los gringos norteamericanos. Todo el gringo llega con su chicle y lo bota y tiene que pagar la multa o se va preso. Y ellos andan detrás de los... Entonces, es cuestión de cultura. Exacto. Entonces, si tú llegas a una sociedad y no te amoldas a la cultura de la sociedad, fácil, pues regresa a donde te permita eso, ¿no? Tengo otro amigo que decía, yo cada vez
puede sonar peyorativo, insultante lo que digo, ¿no? Ahorita lo voy a decir. Decía, yo vivo en Estados Unidos, Iván, y cuando vengo a Chiclayo, me dice, ando buscando el primer árbol para orinarlo, porque me siento cómodo. Increíble. O sea, lamentablemente, Increíble. así decía, cosa que no puede hacer allá, ¿no? Pero Por es increíble. supuesto. ¿Por qué? Porque él ha vivido 40 años bajo esa situación que le parece agradable, pero allá no la puede hacer, ¿no? Pero mira Iván, a propósito de cultura ciudadana, una ciudad, esto lo vamos a decir siempre hasta el cansancio, no es limpia porque se barra, sino porque no se ensucia. Hace algunos años atrás nomás, cuando estudiamos en la ciudad de Trujillo, vimos algunas costumbres ciudadanas muy diferentes a las nuestras en Chiclayo. Por ejemplo, cuando tú subías a un bus, los chicos como un resorte se paraban cuando había un anciano o una dama. Acá nos hacemos los dormidos. Eso me llamó la atención. Claro, Otra cosa, claro. a un amigo, Enrique Larcón, que es abogado, él se quedó sorprendido cuando la típica costumbre chiclayana de comer la fruta y tirarlo a la calle. Él hizo lo mismo en Trujillo y un señor de más o menos 40 y tantos años lo llamó y le dijo, joven, ¿quiere usted que es correcto lo que ha hecho? Dice que el hombre le trastocó todo su universo, ¿no? O sea, yo creo que mucho tiene que ver la cultura ciudadana y ahí viene un tema que ya para ir finalizando este diálogo, porque lamentablemente la hora también ya se va, Iván, es el tema de construcción de ciudadanía. Uno de los temas todavía postergados de agenda nacional, Iván, sigue siendo la construcción de ciudadanía y es por eso que incluso no sabemos elegir a nuestros gobernantes, porque más que ciudadanos, o sea, en este país nuestro tenemos millones de habitantes, pero no de ciudadanos que realmente tengan conciencia del devenir de las cosas en el país. Retomando el asunto de Trujillo, el nivel Perfecto. cultural de Trujillo, tú sabes que siempre ha sido superior al de Chiclayo, ¿no? Bueno, Sumamente superior. hay que aceptarlo. No, hay que aceptarlo. Sí. Es más, Trujillo tiene una universidad muchos años atrás, La casa de Bolívar y Sánchez Carrión. una universidad que Claro. viene ya de los inicios de la República, Así es la Universidad de Trujillo. Pero también yo te digo, ¿dónde están los niveles de delincuencia más altos? ¿En Chiclayo o en Trujillo? Así es, sí, En eso, Trujillo. tienes toda la razón, porque nosotros, por ejemplo, cuando salimos de la Universidad Nacional, podíamos caminar por la Plaza de Armas y no había ni un perro ni un loco en la calle, Ahora- nadie. Ahora la gente 7, 8 de la noche trata de ganar el primer vehículo o unidad móvil para llegar a su casa, porque la Trujillo es más cosa... peligroso, me da la razón que Trujillo es más peligroso que Chiclayo. Totalmente. ¿Ves? ¿Qué Hay una pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? Hay que evaluar esa situación. La pregunta es, ¿qué Bueno, pasó? entonces, retomando el asunto, es cierto lo que dices también, en la medida de que hay que crear ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía está orientada a hacerlo ya a nivel, yo he considerado en el proceso de investigación de que debe de hacerlo a nivel de cuarto o quinto de secundaria, porque ese muchacho, ese joven, mujer o hombre, que sale de ya del quinto de secundaria, en 2 o 3 años va a recibir su DNI firme, el azul, y va a llegar a votar y ser ciudadanía. Creo que ese quinto de secundaria es el nivel donde el proceso de concientización para que valore la ciudadanía debe de efectuarse por parte de los estamentos, en este caso regional, para que, hoy que la educación está a nivel regional, para que haya una valorización del aspecto ciudadano y poder cambiarlo de alguna manera. Y esto es un proceso tedioso, largo, de a mediano y largo plazo, pero se va a tener que hacer. Ahora, uno de los temas es, si tú llegas a democratizar el sistema de justicia, vas a orientar, te digo un detalle, un ejemplo muy elemental. Tú puedes agarrar a cualquier fulano de ciudadano mediocre, ¿no? Que podemos tener, y lo sientas en el Poder Judicial y va a entrar en su concepción que el país ha cambiado, porque él como jurado está sentado esta vez aquí al lado del juez, pero puede analizar que tarde o temprano puede estar sentado como acusado. Y el pueblo va a saber qué va a decidir en base a lo que él haya cometido, que puede ser un delito. Entonces ahí entra un proceso de concientización en donde los vas a hacer cambiar en su más íntima acepción como ser humano, y que el mecanismo de justicia ahora está orientado al ciudadano. Por ahí viene el camino. Bueno, Iván, realmente estamos muy agradecidos por tu presencia. Vamos a invitarte permanentemente porque tienes mucho que decirnos, hay mucho que conversar contigo en el tema de ciudadanía justamente, pero también, por ejemplo, el tema del tren, ¿no? Ese es un Ya tema, también es de campaña ahora, y- todo el pero mundo por ofrece supuesto, trenes, ¿no? hay gente por ahí que nos están vendiendo la idea de que el terminal marítimo va a ser la panacea al desarrollo económico de Lambayeque, y no sé si eso será cierto. Esa es una gran Y mentira. con esa Eso pregunta igual te- que con- Olmos, vamos a Con terminar esa pregunta te pico para que Ya, listo, puedas no hay ningún problema. responder Podemos en una ampliar sobre el próxima. tema. Sí, yo creo que hay mucho que hablar y decir. Te agradezco nuevamente por tu presencia y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes y decirle Sí,
Gracias a ustedes y decirle a todos aquellos que nos están viendo por internet que logren ingresar a mi Face también como proyectos jurados y vean todos los artículos de concientización que permitirán a tener una captación mejor de lo que nosotros venimos haciendo acá desde la ciudad de Chiclayo para mejorar y democratizar el sistema de justicia. Una vez, Iván, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con Destape Noticias. Del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Nutriguagua, niños sanos, felices e inteligentes, porque les das alimentos con micronutrientes que contienen hierro, vitaminas A, C, zinc y ácido fólico. Los micronutrientes se entregan gratis en los establecimientos de salud, previenen la anemia y son para niños de 6 a 35 meses. Nutriguagua es un mensaje de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Por la juventud y sus valores. Los invitamos al segundo Festival Juvenil de Canto y Poesía Enrique Elías Ortiz. En honor a José Leonardo Ortiz y al recordado periodista y poeta lambayecano. Participan todos los distritos de la provincia de Chiclayo, los días 24, 25 y 29 de noviembre en el auditorio de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. Trofeos, Diplomas de honor. 3.500 nuevos soles y mucho más. Inscripciones Club Unión Progresista San Carlos, Municipalidad Provincial de Chiclayo y Avenida Leonardo Ortiz 158, Oficina 10. Un colectivo, festivo y gratuito evento porque la cultura y el arte nos conducen a la libertad. El Festival Juvenil. Ahí en Santa Rosa, Monteflú, Pimentel, Empreñape, Íñigo, Pacora, Olmos. Muy bien, amigos, esta ha sido entonces una nueva edición y emisión de Destape Noticias que va de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, con este programa inaugural. Y creemos que vamos a seguir contando con su presencia siempre, sus sugerencias, aportes siempre muy importantes a nuestra página web www.destape.net en este mismo horario de 9 a 10 de la mañana, así que el día de mañana será un programa diferente, con invitados, de pronto por ahí con algún reportaje y por supuesto con el comentario y el análisis al estilo de Destape Noticias. Muchísimas gracias por el día de hoy, realmente muy considerados por la gentil deferencia de permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Monteflú, Pimentel, Empreñape, Íñigo.